Desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana, donde nacen las historias que marcan el presente y construyen el futuro de nuestra región. Inicia un espacio informativo comprometido con la verdad y con la gente. Esto es Conexión Amazónica. Conexión Amazónica. El noticiero de Casa Independiente Amazónica. Un punto de encuentro con la información verificada, el análisis responsable y las voces que muchas veces no encuentran espacio en la agenda nacional. Aquí conectamos territorio, comunidad y actualidad. Investigamos, contrastamos y llevamos a su pantalla los hechos que realmente importan en la Amazonía y en el Ecuador. Con la conducción de Elizabeth Cuesta, comienza Conexión Amazónica. Información que conecta periodismo con identidad amazónica. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos amigos de Casa Independiente Amazónica. Yo soy Elizabeth Cuesta, en este momento con una entrevista en vivo y dándole la bienvenida a nuestro invitado de la noche. Nos encontramos con Andrés Daquilema. Él es presidente de la UNE a nivel de Morona, Santiago. Y bueno, vamos a tratar algunos temas muy importantes, entre ellos el asunto de educación a nivel de nuestra provincia. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Saludos a todos quienes nos escuchan por por este importante medio de comunicación. Saludos a la comunidad, a la colectividad. Gracias por la invitación. Claro que sí, recordándoles a nuestros queridos amigos que nos encontramos transmitiendo en vivo desde las plataformas de Facebook, YouTube y TikTok en estos instantes este importante espacio informativo. Y bueno, vamos a comenzar con novedades respecto a lo que corresponde a nuestra realidad en Morona, Santiago. Es de conocimiento a nivel nacional que precisamente la Amazonía no está pasando por su mejor momento. Tenemos una crisis en el aspecto de salud, pero también tenemos una crisis en lo que corresponde nuestra educación. Hablemos al respecto. Bueno, efectivamente, el pueblo ecuatoriano, quien es el que a diario sufre la inacción de un gobierno indolente, es la que da cuenta hoy en esas encuestas que no precisamente son las pagadas, ¿no? Las que se han dicho, las de carne y hueso. Esas encuestas de carne y hueso dan cuenta justamente de que en el Estado ecuatoriano sí existe, digamos, por decirlo menos, indolencia frente a la problemática que le toca afrontar y enfrentar todos los días al pueblo ecuatoriano. Generalizando la parte social, lo que es salud, no da pie con bola, no pega una al presidente. Los resultados están ahí, no lo dice quien habla, no lo dicen los entrevistados en los medios de comunicación, lo dice la gente que a diario le toca estar, si no es en los hospitales, en el tema de la salud, está en el problema en las escuelas, en el sistema educativo. Si no es en el sistema educativo, está en el ámbito del trabajo, está en el ámbito de la seguridad, está en esos ámbitos de la vida cotidiana. Y es lamentable, ¿no? Porque se hizo acreedor de los votos del pueblo ecuatoriano, cuando en sus discursos los candidatos se llenan la boca, ¿no? De falsas ofertas, se llenan la boca con ofrecimientos y se hacen acreedores de los votos. Y hoy, con los votos ya contados
y encaramados en el poder, desde ese punto se olvidan de las ofertas de campaña. Es lamentable porque, claro, ellos tienen su vida resuelta. Inclusive el presidente de la República se jubila en 4 años de fregarle la vida a los ecuatorianos, quedan con sueldo vitalicio, lo que no sucede con los empleados, ¿no? Tenemos que pasar 30 y más años, algunos 40 años, para poder coger una jubilación. Si por azares de la vida sale antes de ese tiempo, pierde el bono de incentivo a la jubilación, o sea, pierde todos sus años de haber entregado al Estado, su servicio, su trabajo. En el caso de la educación, a los muchachos, a los niños. Eso nomás es la realidad que vivimos. Bueno, para empezar esta entrevista, quiero mostrarles un video que se viralizó en estos últimos días, un video que de hecho lo habría publicado la Unión Nacional de Educadores y habría una serie de controversias alrededor de este video. En este momento les dejamos en pantalla la realidad de Taisha, lo que en este momento nuestros niños estarían viviendo dentro de este cantón de la provincia de Morona, Santiago, donde realmente la escasez y el problema sanitario y el problema de educación se han hecho tan evidentes. Venga por acá. Buenas tardes, hasta ahora tenemos un lluvia que nos afecta las aulas, las de los estudiantes están arribando a otras paredes. Ahí tenemos los estudiantes, las aulas están deterioradas, están en el mal estado. Aquí tenemos fuerte lluvia y bastante goteras en la aula. Bueno, en este momento acabamos de observar algunas de las imágenes generadas por docentes en una zona tan vulnerable como es Taisha, y como les habíamos comentado, la situación se ha levantado en estos últimos días, ha llegado ya a formar parte de la agenda nacional de algunos medios de comunicación y ha habido bastantes reacciones, algunas positivas, otras negativas. Quizás el tratar de esconder incluso la realidad
porque hay varias cosas que en este momento están ocurriendo alrededor de la UNE con respecto a este tema. Sí, efectivamente, la UNE es la organización que representa al magisterio, la más grande, ¿no? Y tiene presencia en territorios, obviamente con las debidas limitaciones porque sus dirigentes no tienen el permiso sindical, que eso permitiría llegar a los territorios más, podría decir, más recónditos. Eso nos permite, esas limitaciones no nos dejan hacer transparente y visible la realidad en la que se debate. El ministerio, teniendo infraestructura tecnológica, técnica, económica, financiera, no llega a los territorios. Simplemente desde la planta central, a través de las zonales, llega a los distritos. Pero en el distrito está el listado de profesores. No son capaces de salir a territorio y ver esa realidad que la UNE ha develado. Esa es la situación calamitosa que el Estado mantiene al sistema educativo. En realidad, luego de que se hicieran públicas estas imágenes, el Ministerio de Educación le llamó a la UNE para decirles de qué estamos haciendo y por qué hemos publicado. Pero se dan cuenta con ciudadanos que nos preguntan, ¿por qué lo hacemos? Ah, no, pues entonces tapemos como ellos lo hacen. No. La organización del magisterio, consciente y consecuente con su responsabilidad, transparenta la información. Lo que los números no son capaces de revelar, las imágenes lo hacen, pero las imágenes que saca la Unión Nacional de Educadores. Y claro, el ministerio está atrás de la Unión Nacional de Educadores, porque un gobierno inquisidor como es este, está buscando por dónde pegarle a quienes no les dejamos que hagan lo que les da la gana. ¿A ustedes les impusieron una multa? La Unión Nacional de Educadores tiene una multa, si mal no estoy, de $16,000, porque como entes del tejido social hemos participado en las campañas electorales para defenderle al pueblo. En la consulta popular se le puso 4-0 y de eso no se reponen. Entonces busca las argumentaciones y las argucias, ¿sí? Como lo que le hacen a la Unidad Popular, como lo que le hacen a la RC5, como el trato que le dieron a Reto, ¿no? A Reto. Mire, todos, como le hacen a Jazz Unidos, entre Jazz Unidos, entre la UNE, entre otras organizaciones como la Unidad Popular, están recogiendo más de $90 millones en multas porque no se reponen, no tienen, sí, la valentía, la capacidad, la decencia de enfrentarnos en las urnas. ¿Por qué perdieron 4-0? No necesariamente porque el gobierno no hizo campaña, al contrario, con campaña y todo, con engaños y mentiras y todo. La Unión Nacional de Educadores forma parte de ese 4-0 junto con la Unidad Popular. Ese 4-0 que le dice al gobierno, así no, queremos cambios, queremos gobierno del pueblo y para el pueblo, pero así no, señor Novoa. Eso ha hecho. En el tema, en cambio, de la educación, sí les decimos, hemos trabajado y estamos en territorios. Y claro, vamos a seguir develando más realidades de la situación, cómo se encuentran en nuestras escuelas, cómo el Estado, sí, por falta de inversión, está dando un trato inadecuado, incorrecto, indecente a los que les dicen que son el futuro de la patria, a los niños, o sea. En esa medida, pues, claro, el gobierno lo único que tiene es los medios de comunicación, tiene dinero para invertir, pero no tiene invertido en la educación, ¿no? Y quiere con números desde los escritorios tapar esa realidad que no está siendo ocultada, porque hay la organización de los maestros, la UNE, que devela. Y claro, tenemos una multa de $16,000. Seguramente
Seguramente, obviamente, tenemos que cancelar, pero seguramente haremos algún juego económico dentro de la organización para responderles. Pero el problema no es pagar, el problema es la injusticia con la que nos trata, ¿no? La injusticia con la que nos trata. ¿Por qué se inventan el borrado del registro de organizaciones políticas? Esto también es bastante importante porque la UNE a nivel nacional también emitió un comunicado donde pone su postura con respecto a este importante tema. Terminando con la idea, ¿no? Sí, eso. Imagínense que para mí, para Andrés de Aquilema, sí, es algo como que yo me pongo a pensar en un rey, en un personaje con extremados poderes, con poderes ilimitados. Dense cuenta con ciudadanos que con dos votos, ¿sí? Y utilizando el voto dirimento, o sea, le votó 2 veces la señora Atamay. Votó 2 veces. Hacen 3 seguramente, pero con esos 2 votos, ¿sí? Le desaparecen a la Unidad Popular. Y claro, la Unión Nacional de Ecuadores, consecuente de que la organización de la Unidad Popular es el único partido político que se ha mantenido en los últimos al menos 40, 50 años junto al pueblo, junto a los trabajadores, junto al magisterio, junto a los trabajadores del campo y la ciudad, junto a los profesionales, a los colegios de profesionales. Esa es la organización que obviamente el pueblo ecuatoriano no tiene una capacitación en lo político e ideológico, no le identifica el trabajo que van haciendo los dirigentes, tanto de las organizaciones sociales, como la Unión Nacional de Ecuadores, como los directivos de los partidos políticos, que sí se deben y sí trabajan por las tesis populares desde una trinchera política, como es un partido político. Bueno, hablemos acerca de este comunicado, pronunciamiento que la UNE a nivel nacional había realizado con respecto a su postura con relación a el cierre de estas 2 tiendas políticas, porque prácticamente estamos observando que son tiendas políticas que estarían en contra del gobierno de turno. Y no solamente nos detenemos a Unidad Popular, no solamente nos detenemos a Construye, sino que también la Revolución Ciudadana en este momento está incapacitada de ser parte de las elecciones. Y esto también es muy importante porque estábamos hablando acerca de la segunda fuerza política más grande del país. A ver, el gobierno a las claras lo que intenta es establecer una democracia de un partido único. No se explica de otra manera. Gánele las elecciones a los partidos políticos limpiamente en la arena política, en el juego democrático. Gáneles. Así como el pueblo le ganó 4-0. Así gánenle. Entonces, es entendible que el gobierno quiere una dictadura del partido político único o una democracia de un partido político único, ¿no? Miren, yo no soy de RC5 y contrario de ellos tampoco soy. No son mis enemigos, serán mis adversarios políticos, pero no son mis enemigos. Sin embargo, yo puedo decir que por el error de acciones de unos directivos le proscriben a toda la Revolución Ciudadana, sabiendo que ahí están también personajes importantes de gran valía, personajes, gente seria, honesta, con buenos criterios, con buenas ganas de trabajar, porque las ideas no son opacadas, no deben ser opacadas por un partido político. Entonces hay gente seria y entonces le proscriben la posibilidad de participar. En vez de sancionar al directivo que no cumplió, le sancionan al partido político, restándole oportunidades a que las otras personas integrantes de ese partido político pudieran hacer representación, y eso lo han hecho también con Unidad Popular.
es inentendible más allá de cualquier razonamiento, porque con argucias posicionan sus narrativas, como el tema también del adelanto de las elecciones, ¿no? Con el adelanto de las elecciones. Es justamente este tema que sería excelente analizar, debido a que en estos momentos se adelantan las elecciones, anunciando que presuntamente el próximo año la situación con el fenómeno del niño se va a agudizar. Estamos hablando de que prácticamente están anunciando que el temporal va a estar bastante complejo y va a ser imposible realizar las elecciones. Ellos están diciendo que eso va a pasar. Y en este momento estamos observando que al menos ahora, hoy, la situación de conservación de espacios en educación no se está dando. La educación está en emergencia y se contradice este discurso de tratar de cuidar de un presunto, y en estos momentos estamos pasando por bastantes carestías. Región Costa va a comenzar clases y en este momento no se encuentran los espacios adecuados como para que puedan iniciar estas clases. Mire, comienzo esta explicación a esta cuestión puntual, indicando de que la Unión Nacional de Educadores viene desde el 2025, finales de 2024, pidiendo, solicitando y reclamando que se declare en emergencia el sistema educativo. Emergencia que permitirá atender con recursos tanto a la repotenciación de establecimientos educativos, ¿sí?, como el hecho de atender en otros elementos como uniformes a tiempo, entregados a tiempo, no rato que de pronto se acuerdan de entregar, los textos para que nuestros niños estudien, ¿no? Para que nuestros niños estudien. Nos van a dar a medio año, y el primer medio año, ¿qué hicimos? Remendándonos por ahí, y los textos quedan a medio utilizarse porque entregan casi al final, iniciar el segundo trimestre, por lo menos pasado el mes de diciembre, enero, que ya estamos a mitad de año. Entonces, eso como primera cosa. Como segunda cosa, la señora Atameir, como catalogada, ¿sí?, y ha sido vituperada, ha sido maltratada por todo el pueblo ecuatoriano, porque de distintos sectores le han criticado como la encargada, la operadora de ADN en el país. No lo digo yo. Quienes estamos pendientes de las redes y quienes estamos pendientes de las noticias, lo han catalogado como la operadora, como la empleada del mes de Carondelet, de las empresas Novoa. En esa perspectiva y con ese personaje en el CNE y con informes, ¿sí?, que se salen de la realidad del estudio científico para determinar con tantos meses de anticipación lo que puede suceder con un fenómeno del niño. No estamos hablando de un mes donde los datos son casi fidedignos. Estamos hablando con muchísimo tiempo, casi un año de anticipación de lo que puede suceder, de lo que va a suceder. Y sin embargo, adelantan las elecciones con esas narrativas, ¿sí?, mentirosas, engañosas, ¿no?, traídas de los pelos. Pero la cosa no queda ahí, porque vamos a concatenar las situaciones. Si están preocupados por el fenómeno del niño, estos establecimientos educativos, que van a ser también recintos electorales, ¿les habrán adecuado? ¿Les habrán atendido? Es justamente el punto que me encantaría abordar. Aquí tengo un documento que nos indica, esto fue en el año 2024. Todavía no se encuentra listo el resumen 2025. 2024, atención. En el régimen Costa dice, de 7.414 establecimientos educativos, atención, tan solo 827 se encuentran en buen estado. Estamos hablando de 5.411 se encuentran en un estado regular, puede ser más o menos utilizado, que necesita unas reparaciones entre el 10 al 50%, o sea, es una cantidad bastante fuerte. 1.090 en mal estado. Necesitan una reparación
superior al 50% y 86 instituciones se encuentran deterioradas completamente. Estamos hablando de 2024. Todavía no tenemos resumen 2025. Y realmente estamos hablando de que anualmente hay recortes presupuestarios con los que bien se podría de alguna manera apalear esta situación, porque estamos hablando de prácticamente casas de educación, lugares donde los jóvenes, donde los niños se van a educar, que ya se encuentran en mal estado. Estamos hablando de que tan solo 827 de 7.414 se encuentran en óptimas condiciones. Es lamentable, ¿no?, que en el siglo XXI estemos con establecimientos educativos como los de Taisha. Siglo XXI. Cuando la educación en los países desarrollados es el primer, ¿cómo se llama eso? Espacio de inversión estatal. El número uno. Háblese de la educación de Singapur, de esos países desarrollados, ¿no? ¿Dónde van a tener una escuela como tienen en Taisha? Pues hágame el favor, ¿no? O sea, ni punto de comparación, pero aquí nos permitimos, sí, inclusive soslayar la información que la UNE saca. La información que usted acabó de leer, de los 7.000 y más establecimientos, apenas como 500 han sido atendidos, la sacó la Unión Nacional de Educadores, pero la sacamos del propio ministerio, donde ellos no son capaces de leer los números y atender. Como les decía, con el fenómeno del niño a las espaldas y con las elecciones que se adelantan, atenderían a los establecimientos educativos, esos. No, pues está preocupado de las elecciones, ¿no? Y como dijo la señora Diana también en la entrevista que le vi, se adelantan las votaciones, no las elecciones. Votamos ahora, pero contamos los votos en enero. Contamos los votos en febrero, ¿no? Con eso yo quiero pensar mal, porque dice un dicho, piensa mal y acertarás. Con esa manipulación de votos, yo sí creo que en la campaña, cuando Yacu Pérez fue candidato y el señor Lazo se comprometieron a abrir las urnas, pero después resulta que ya no quisieron abrir las urnas. Yo pienso que ahí le hicieron fraude a Yacu Pérez para que no llegue a segunda vuelta para disputar la presidencia. Bueno, el saludo cordial a la gente que en este momento nos está escribiendo. Fernando Coronel, la UNE luchando, también está educando. Por acá tenemos a Renata Isabel León. Tal vez esas maneras de protesta social no están agotadas en este nuevo contexto digital. Se refiere a la lucha social que prácticamente la UNE siempre habría estado impulsando. A eso se refiere. A ver, hay tantas cosas que decir que no me estoy enredando. Solamente tengo que estar hilando bien las ideas. Gracias a quienes nos escriben, gracias al joven coronel. Sí, Renata. Si mal no estoy, un ex estudiante nuestro, no me gusta decir. Renata. Sí. Alumno, no me gusta Fernando Coronel, sí. No me gusta decir ex alumno la palabra. Nuestros son nuestros ex estudiantes. Alumno es una palabra compuesta de paso, ¿no? A sin lumen, sin luz. Y una persona nunca va a hacer que no tenga una idea, una base, un prerequisito. No son nuestros alumnos, son nuestros ex estudiantes. Saludos para quienes nos han escrito. Gracias por esas palabras. En el ámbito que estábamos desarrollando, ¿no? Efectivamente, la lucha que lleva adelante la Unión Nacional de Educadores nos está pasando inclusive factura, porque nos están multando por nosotros decirle al pueblo ecuatoriano lo que no están haciendo bien en favor del pueblo. Entonces, yo creo que esa multa que viene de la Unidad Popular, esa multa que viene de la Unión Nacional de Educadores, esa multa que viene allá unidos, esas multas son una medalla a la honestidad, son una medalla a la conciencia, son una medalla a la consecuencia, son una medalla al trabajo, a la no vendida de la conciencia en contra del pueblo. El momento que nos alabe el gobierno, deberíamos preocuparnos, porque algo estaríamos haciendo mal. Cuando un enemigo te alaba, algo estás haciendo mal. Y la UNE
sí, recibirá como medalla al mérito la multa de este gobierno indecente, ineficiente, incompetente, que le puso a su vicepresidenta por no mandarle a Israel, le puso en el Ministerio de Salud, cuando no puede sacar un informe siquiera ni un dictamen para decir se compran medicinas para el sistema de salud. Entonces este gobierno nos está premiando con una medalla cuando nos impone una multa. Y seguramente esta Unión Nacional de Educadores pagará. Y si no pagamos, tenemos que demostrar para realmente no darle el gusto. No darle el gusto a este gobierno, como dijimos, inconsecuente. No sabemos, ¿no es cierto?, a quién está sirviendo. Con el tema de las inversiones, se perdonó $98 millones. Con 98 millones de dólares, ¿cuántas escuelas se podían haber reparado, compañera? Con ciudadanos. ¿Cuánta es la inversión que se hizo en las 500 escuelas atendidas de 7,000 y más? Alrededor de $14 millones. ¿No es cierto? Y con los, algo menos, 14 millones. Pero con los 98 millones, levántese pues a las escuelas más desfavorecidas, en los sectores más apartados de las urbes, en las comunidades, en los anejos, en los pueblos lejanos. Levántese esas escuelas, pero no tienen conciencia. Y eso no le perdona a la UNE que nosotros estemos luchando. Posiblemente nuestra organización venga con ayuda social para esas comunidades. Y vamos a traer también, Dios quiera, vamos a traer galones de pinturas, canecas de pinturas desde Quito, donaciones trabajadas por los maestros de la UNE para las comunidades en Taisha, para ir a pintar nosotros la escuelita, ¿sí? Para nosotros ir a atender a las comunidades que no tienen seguramente un nivel digno de vida, dentro de eso la alimentación. Entonces esta UNE se mueve y eso no le perdona. Por eso es la medalla que nos dan de la multa para la Unión Nacional de Educadores. Espero ser claro en lo que digo. Espero ser muy claro, muy didáctico en la explicación, ¿no? Para que quienes nos escuchan, quienes nos sintonizan, quienes comparten este espacio de comunicación, en realidad vea que el magisterio no es indiferente a la situación y a la realidad. Más bien este magisterio, ¿sí?, está luchando y está justificando su existencia plena en el tiempo. Mientras que haya un maestro desfavorecido, mal atendido y una educación de mala calidad, siempre la Unión Nacional de Educadores justificará su existencia en este tejido social. ¿Qué se puede hacer en este momento? Claro, hablar de ayuda, de llevar canecas de pintura, arreglar esos espacios que en este momento están deteriorados, claro, es una solución para este momento. Se pintará, sí, pero seguiremos con escuelas inundadas. Está pintado, sí, pero seguimos con caminos peligrosos para que lleguen los estudiantes a las escuelitas. Pintamos, sí, pero llegarán los niños a las escuelitas y encontrarán alimentos quizás, o quizás no encontrarán esos desayunos que en algún momento estaban dentro de la educación. Usted como dirigente, usted como presidente de la UNE, ¿qué cree que debería hacer el Estado en este momento para de alguna manera remediar esta situación? Porque no solamente es en Taisha, sino es a nivel nacional. Efectivamente. Lo que hemos dicho en el finales del 2024, todo el 2025, porque no voy a estar un buen tiempo en años, 2 años, 3 años para los 3 años. 2 años, sí. Entonces, al final del 2024, nosotros hicimos una movilización, una marcha, una caminata por la dignidad y por la educación laica, gratuita y de calidad para el pueblo. Una caminata desde Santo Domingo a Quito para exigir que se declare en emergencia el sistema educativo nacional y que con ese mecanismo se destinen recursos para atención al sistema educativo escolar. Hablo de establecimientos educativos. Pero este gobierno ciego
pero no está ciego por lo que le falta la vista. Esto también es importante. Es importante indicarlo. Ok, hicimos una marcha. Pero, ¿qué más? Porque antes funcionaba, antes incomodaba. Reunía un grupo de personas, salíamos a la calle, el gobierno tenía miedo. Y el gobierno actuaba y reaccionaba. Pero ahora las cosas cambiaron. Quizás el asunto de la lucha social como antes se la concebía esté cambiando en este momento. Lo que pasa es que el sistema que impera en el mundo y en Ecuador es un sistema absorbente. Este nuevo liberalismo, este neoliberalismo que vivimos, se encarga de desarmar las posturas ideológicas. Y con el cuento de que ya no hay ideologías, hoy nos meten cualquier cuento para desmovilizar a las organizaciones sociales. Hoy las organizaciones sociales están preocupadas del baile, del terno y la buena presentación, y la foto, y luego el chupe, como vulgarmente se dice de manera coloquial, el chupe, la ingesta del licor y del baile. Muchas organizaciones están así, y aquí en Morona, Santiago, no creo que sea la excepción. No voy a puntualizar porque mi problema no es abrir las partes, los fueros más internos de cada organización. Yo hablo de la UNE, nada más. Pero sí creo que hay organizaciones de trabajadores y de otros sectores que estamos preocupados por la foto, por el baile, por el chupe, por la comida y lo que significa defensa con ideología, con principios, ya no hay, ¿no? Cuando una vez un dirigente, cuando trataba de armar la acción delante del pueblo, le llamé y le dije para programar el 1 de mayo, hace 2 años. Dijo, llámame después, compañero, porque ahorita estoy dando de comer a los pollos. Estaba dando de comer a los pollos, que seguramente es algo importante para la familia. Y los derechos. Pero es que también cuando uno es dirigente trasciende. No solamente es la preocupación familiar, sino que también hay que preocuparse del colectivo. Trascender, y para eso asumimos, y para eso nos comprometimos, y para eso aceptamos ser representantes de una organización. El 1 de mayo, ¿qué va a pasar hoy en Max? ¿Qué va a pasar? Vamos a salir los trabajadores. La UNE por su lado está haciendo su parte. Hemos invitado al sindicato de obreros del municipio. Hemos invitado al sindicato de obreros del Consejo Provincial. Hemos cursado invitaciones al sindicato de la salud. Hoy que están despidiendo médicos, pues. A ver los médicos, vengamos. O es que el magisterio debe luchar por su lado, los otros por su metro cuadrado de confort. Su metro cuadrado de confort. No. Brillaron con la ausencia. Pero desde la UNE vamos a llevar adelante una reunión, un conversatorio, diálogos por el 1 de mayo y la trascendencia que esto sí implica para la sociedad de aquí en el futuro inclusive. ¿Qué va a pasar con el movimiento obrero sindical? ¿Qué va a pasar? Cuando se dio en el año de 1800 por allí, puntualmente no me recuerdo el año, cuando se dio la primera internacional socialista, reunión mundial de los obreros, de los sindicatos, para defender unidos sus derechos, derecho a la salud de los trabajadores, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho al descanso, derecho al trabajo, derecho a las 40 horas laborales, derechos. No, eso es historia. Pero entonces la UNE sí va a organizar. Y si los otros gremios salen bien por los gremios. Pero lo que sí vale la pena es que tomemos conciencia las implicaciones que significa defender el 1 de mayo como una fecha no conmemorativa, como lo pone Novoa, como un feriado lo pone. Nosotros no es festivo. Es de ingrata recordación, pero sobre todo es una fecha para reivindicar
seguir profundizando en derechos. Derecho al salario digno. La Unión Nacional de Educadores propone salarios dignos para sus maestros. Son 14 años que no hemos tenido alza salarial, pero tenemos una inflación del 22% en dólares. Eso significa que el costo de la vida ha subido y la canasta familiar también ha subido, ¿no? Ha subido y está por 817 hasta donde yo sé. En Cuenca está más caro porque es nacional. Ya, estamos hablando de una canasta. Promedio de 830 dólares. Ya. ¿Y cuánto es el salario básico? Estamos hablando de 400, o sea, no ganamos para la canasta básica. ¿No? Y los que tenemos salario, a lo mejor podríamos y estamos subsistiendo. Pero como se ha encarecido la vida, el dinero, la masa salarial ya no sirve para comprar lo que se compraba hace 14 años. Si con un sueldo X, hace 14 años vivía holgadamente una familia con $1,400 entre 4 o 5 miembros, alcanzaba. Hoy esos 1,400 ya no alcanzan para la misma familia de 4 o 5 miembros de la familia, porque todo ha subido, todo ha costado, se ha elevado. Entonces, ¿qué está haciendo la UNE? Reivindicando el 1 de mayo y lanzando nuevas propuestas sustentadas para mejorar la vida y alcanzar una vida digna para los trabajadores, para los obreros de la educación. Claro que sí, en este momento vamos con algunos mensajes que nos están dejando nuestra selecta audiencia. Por aquí, Bolívar Contreras dice: solo el pueblo, selva al pueblo, unidos venceremos, unidad popular, vive la lucha, sigue. Por acá Jenny Cuenca, también un saludito cordial, dice: saludos, la UNE es un ejemplo de la lucha de nuestro pueblo, los maestros luchan por los derechos de todos, por ellos también enfrentan una multa impuesta, es sobre la multa que hemos estado conversando, y eso es lo que nos comenta nuestra querida Jenny. Por acá dice Rodrigo Buenaños: con la unidad de la clase obrera y el pueblo enfrentaremos al gobierno dictatorial. Eso es lo que nos dice Rodrigo Buenaño. Por acá también Margot Lema: saludos compañero presidente, vivimos con la esperanza de que la educación mejore debido a que atendemos a niños y a jóvenes con vulnerabilidad. Para dar una educación innovadora necesitamos la ayuda del Estado para repotenciar las aulas, que mejoren nuestros suelos. Además, también es algo muy importante. Hemos estado hablando, claro, de mejorar la infraestructura, asunto también de material, como son libros al momento de utilizarlos en las aulas, pero también muy importante el incentivo para el docente, lo que es el asunto salarial, como usted lo había mencionado, más de 14 años que se han visto limitados con este recurso. Por acá nos dice Jenny: es necesario demandar de nuestros asambleístas que cumplan con la aprobación del presupuesto general del Estado, considerando lo que determina la Constitución: 6% para la educación, 4% para la salud. Esto es muy importante, no se está respetando estos porcentajes. Pero sí, además de que no se respetan, ¿sí? Lo que asignan, no lo ejecutan. Sí. O sea, es doble perjuicio. Ya, un datito bastante necesario en este momento, les comento un ejemplo: el IES aquí en Morona, Santiago, y de los labios del gobernador nos indicó que prácticamente el año pasado se devolvió presupuesto al Estado, teniendo en cuenta de que es un hospital que prácticamente tiene goteras, llueve y no les aguanta el techo. Les toca poner baldes, cubetas para poder de alguna manera que el agua no moje los pisos porque tiene goteras del IES. Y pese a eso se devolvió dinero al Estado. Se tiene un porcentaje menor al que se debería tener y encima se devuelve el presupuesto. Ese es el gobierno que el Ecuador eligió. Claro, no les estoy echando en cara. Lo que estoy diciendo es de que ese gobierno elegimos, el que pensábamos que en realidad, bueno, al menos quien habla no está en la lista de los votantes. Porque la Unidad Popular y el Magisterio promocionamos el voto nulo, que muchos no entienden o no quieren entender que el voto nulo es un derecho y una opción constitucional. Alguno me decía, pero si gana el nulo, ¿quién gobierna? Pues nadie, pues. ¿Quién va a gobernar? Se anulan las elecciones y se convoca inmediatamente a otro proceso electoral. Y esa
Esa opción la impulsó la Unión Nacional de Educadores. Entonces, yo no me considero haber sido parte, no me considero responsable, pero estoy sufriendo las consecuencias de un gobierno, sí, que se hizo de los votos con engaños, con mentiras, y que hoy nos tiene en esta lapidaria situación, en esta situación deplorable, donde, repetimos, el presupuesto recortado, asignado a los sectores de salud y educación, ese presupuesto recortado no son capaces de ejecutar. Oiga, mañana dice, y sé que hay el informe del señor gobernador. ¿Qué irá a informar? ¿Qué irá a informar? Que la salud está bien. Conciudadanos, sintonicen, vean, acudan, vayan, vean el informe del señor gobernador. ¿Qué nos irá a decir? Ojalá se prepare y no vaya a ser que, como fue en una movilización, donde Noboa hizo una movilización contra él mismo, le preguntaron a nuestro gobernador de que por qué estaba, no sabía contestar, que por qué, y cuáles eran las motivaciones para esa marcha, para esa movilización convocada por Noboa. Entonces, ojalá el gobernador hoy le encontré a nuestro jefe político de Sucó y le dije que le pase el mensaje, que se prepare bien para que informe, que no vaya a quedar de pronto mal. Sí, el día de mañana estaremos en la cobertura de la rendición de cuentas de gobernación. Pero entonces, que irán a informar, irá a decir que la UNE ha mentido sobre las escuelas de Taisha. ¿Qué irá a decir? Que además de la UNE, también la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional estuvo en territorio. Y es importante indicarlo. Ellos documentaron con varios videos la realidad en salud y la realidad en educación. Contrasta con lo que ustedes acaban de mencionarlo. Entonces, no hay declaraciones que se estarían saliendo de contexto de esa manera. a los asambleístas de Morona, Santiago, hablo por Jarrín, ¿no? De Nanqui no le cuestiono, tampoco le aplaudo, porque la UNE no se casa con ningún político, porque rato que menos, sí, resulta que le echan en cara y le dicen, la UNE se sirve de tales. No, nosotros no servimos de nadie, no. Pero Jarrín en la asamblea hizo su show. Cuando un asambleísta se dolió de las muertes de los niños en Taisha, dijo, señor asambleísta, usted no le acepto que usted venga a hacer política en la asamblea pidiendo un minuto de silencio por los niños que han muerto. Entonces hagamos un aplauso. Según la visión del asambleísta, aplaudamos la muerte en lugar de dar un minuto de silencio por la muerte de nuestros niños. Pero también vinieron una delegación, ¿no es cierto?, a hacer auditoría, lo que no hace el asambleísta Jarrín. Una auditoría al sistema de salud en Taisha. También protestó. Pues si no, está como decía mi mamacita, ¿no? Está como el perro del hortelano. No comen, ni deja comer. O sea, no hace fiscalización y tampoco quiere que otros hagan fiscalización. ¿A quién se debe, señor Jarrín? Señor Jarrín, yo sí le entiendo por qué usted actúa así, porque es la única oportunidad que tiene para llegar a la asamblea. Y llegó, ¿sí? Y llegó. Pero ahora yo le pregunto y le cuestiono y le digo, ¿a quién? ¿Del lado de quién está? ¿Está al lado del pueblo? Pues entonces, legisle para el pueblo. ¿O está al lado del señor Noboa? ¿Lo está defendiendo? ¿O es acaso que por eso no quiere fiscalizar al gobierno de Sucúa? Porque es de ADN. O sea, más allá de las retaliaciones personales que puedan hacer porque cuando están en el poder, no, sí son capaces de muchas cosas, pero como personas vengan y párense junto al pueblo, junto a las organizaciones y demuestren su trabajo. Señor Jarrín, ¿de qué lado está? ¿De parte de quién está usted? Del pueblo que le eligió. Entonces demuestre. Así como la señora Diana Atamay, parece que nosotros estamos peleando de gana, porque pareciera que le ha comprado el puesto. Y el pueblo está sin instituciones que le defiendan. Y te deberíamos agradecer el trabajo que con 2 votos desaparece a la unidad popular. Pero ahí no se va a quedar unidad popular. No, ahí no se va a quedar unidad popular. El pueblo va a defender a su organización.
Sí, el pueblo va a depender de su organización y llegaremos, como dice, hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias serán, ¿sí?, que Unidad Popular no desaparecerá. Y recuerden que el puesto es transitorio. El puesto no es para siempre. Y en algún rato tendrán que rendir cuentas. En algún rato. Diana también. Quiero verle en su Sucúa. Porque este ciudadano adoptivo de Sucúa, porque me ha adoptado ese pueblo. Soy sucuense por adopción. Provengo de la provincia de Chimborazo. Pues ahí le quiero ver que camine muy sueltamente como los ciudadanos de bien caminamos en las calles, saludando con alegría a quienes nos encuentran, a los conciudadanos, con esa atención y con ese deseo de cruzar un saludo y una palabra con los conciudadanos que nos encuentran, con esa libertad, con esa tranquilidad, con esa paz, ¿sí? Así es que, señores autoridades, que yo me he permitido mencionarles, no estoy en contra de ustedes, lo que les estoy reclamando es acción, o reclamando su inacción más bien. Eso estamos haciendo. Y si no se quiere mejorar, no se quiere cambiar las cosas, el pueblo cambiará de gobierno. Ahí está ya corriendo vientos, ¿no? La UNE no está auspiciando la revocatoria del mandato. No estamos preocupados de eso. No estamos preocupados de eso. Hay otros sectores que se están llevando y aupando, ¿no?, la revocatoria del mandato. Pues si no cambian la realidad del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano cambiará de gobierno. Y de eso, ojalá no esté equivocado. Y si estoy equivocado, mejor, pero porque rectifique, porque cambie, porque mejore y porque el gobierno sea para el pueblo. Perfecto, 20 horas con un minuto, y para ir cerrando con esta entrevista, por acá un mensajito. Camilo Cervantes nos dice: por un 1 de mayo de unidad de las clases obreras y el pueblo. ¿Qué tenemos planificado para este 1 de mayo? Muchas gracias. Mire, desde la Unión Nacional de Ecuador tenemos programado desarrollar una rueda, digamos así, ¿no? Una rueda de intervenciones que hagan alusión al 1 de mayo y en el contexto del actual régimen que despide trabajadores, despide médicos, despide profesores, ¿no?, que nos impone IVA a los productos nuevos nuevamente, que nos subió el IVA también, que ha hecho algunas situaciones, que nos ha impuesto un plan Fénix que no existe, ¿sí? Entonces, desde la UNE estamos programando un conversatorio, unos diálogos que hablarán de la importancia del 1 de mayo en la Unión Nacional de Educadores en Morona, Santiago, en la Casa del Maestro, invitados, comunidad entera, ciudadanos, autoridades, trabajadores del campo y la ciudad, colegios de médicos, de médicos también, pero colegios de profesionales, porque la comunidad del tejido social tiene muchas organizaciones y muchas personas. Entonces, en Morona, Santiago, no vamos a ser indiferentes. Luego de ese conversatorio, que tenemos invitados que nos estarán compartiendo su pensamiento, sus ideas, ¿sí?, a quienes vamos a estar presentes en la Casa del Maestro, en el Salón de Presidentes. Saldremos luego a un pequeño plantón para visibilizar la acción de los trabajadores de la educación en la plazoleta La Randimpa, en la ciudad de Macas, a eso de las 10:30. A los medios de comunicación, una invitación muy, muy particular para que demos cobertura, para que se informe a la opinión pública del accionar de los trabajadores, de los responsables de la educación, los responsables de llevar adelante ese derecho de la educación, ese derecho para el pueblo, el derecho que le permite visibilizar otros derechos. El derecho a la educación permite ver el derecho a la salud, que no está siendo atendida. El derecho a la educación le permite ver el derecho a la seguridad, al trabajo, a la vida digna. Ese derecho que llevamos a nuestras espaldas los profesores, queremos pues obviamente hacer homenaje en este 1 de mayo, ¿sí? En este 1 de mayo. Así es que yo muy feliz, ¿no? Muy contento de la invitación. Gracias por darme el espacio. Gracias por permitirme expresarme y quedarme, como decís, livianito, ¿no? Después de haber descargado todo lo que uno tiene aquí guardado para compartir, para difundir, para levantar el ánimo, para despertar la conciencia de los ciudadanos. Así es que
Invitados todos para este 1 de mayo, 9 de la mañana, en la Unión Nacional de Educadores de Morona, Santiago. Perfecto. Andrés Daquilema, director de la UNE Morona Santiago, aquí en Casa Independiente Amazónica. Agradecemos su visita, sus últimas impresiones para toda la gente que en este momento lo está observando a través de nuestro medio de comunicación. Bueno, a la principal de Casa Independiente Amazónica, Eli Cuesta, de quien me precio de disfrutar de su amistad. Muchas gracias por la invitación. A quienes nos han escuchado y han compartido este diálogo, esta conversación, esta intervención. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias por valorar y por aquilatar lo poco que uno puede decir. Lo decimos, pero con conciencia de clase. Y estamos en una lucha de clases. Esta lucha de clases, el pueblo jamás va a perder. ¿Sí? Así es que viva el 1 de mayo, que viva la Unión Nacional de Educadores, pero que viva el pueblo ecuatoriano, aguantador, sufridor, pero sobre todo que no se doblega y no conoce la geometría de las rodillas dobladas. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra selecta audiencia. Yo soy Elizabeth Cuesta y conmigo será hasta el día de mañana.